ocasión de los 20 años del Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, les da la bienvenida al acto de lanzamiento del libro Forensis 2014, Datos para la Vida. Esta publicación es uno de los medios utilizados para divulgar la información relacionada con la violencia y la accidentalidad que aqueja al país, como aporte a la investigación científica, la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas de prevención. Saludamos en la mesa al doctor Carlos Eduardo Valdés Moreno, director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Mayor General Carlos Ramiro Mena Bravo, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, encargado. Doctor Pedro Emilio Morales Martínez, subdirector de Servicios Forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Muy pocas veces es conocido el instituto por estos hechos. En la mayoría de las ocasiones a nosotros nos conocen porque atendemos la muerte o atendemos al lesionado, a la persona ultrajada, pero pocas veces el país conoce el esfuerzo que hace el instituto para aportar estudios epidemiológicos serios, fundamentados, que permitan reflexionar sobre el país y sobre las políticas que se implementan para contrarrestar muchos hechos de violencia. El estudio que hoy presentamos, entonces, hace un enfoque muy especial sobre algunas variables del fenómeno de la violencia. Nos toma en cuenta este enfoque especialmente los datos relacionados con la violencia fatal y la violencia no fatal, especialmente en momentos en donde el país debate el tema de la paz, de la mejor convivencia ciudadana. En primer lugar, presentamos cuál ha sido el comportamiento en estos últimos 10 años del tema de muertes atendidas por el instituto. En esta curva rápidamente vemos que en los últimos 10 años el instituto, si bien mantiene un número fijo de atención de casos de lesiones fatales, pues hay una curva descendente. En el año pasado, en el año 2014, el instituto practicó 25.216 necropsias médico-legales. En este cuadro analizamos todos los estudios clínicos realizados por parte del instituto. Como ven, la tendencia reflejada en la línea roja nos muestra que de igual manera hay una tendencia estable, un poco al aumento. El año pasado el instituto practicó 284.718 estudios en clínica forense. Tenemos la tasa más baja de los últimos años. El año pasado Colombia registró una tasa del 26.49 homicidios por cada 100.000 habitantes, siendo la tasa más baja de los últimos 20 años. Sigue siendo el proyectil de arma de fuego el elemento causal, el mecanismo de lesión que lleva a la muerte más frecuente en Colombia. Y ustedes pueden observar que aventaja a los elementos cortopunzantes por unos datos significativos. Colombia se agrede con armas de fuego. El uso de armas de fuego, no solamente para temas de muerte, sino para temas de lesiones, es el principal instrumento. Este es un punto de reflexión. Cuando se va a construir la política pública en prevención o en represión para el uso y porte de armas de fuego, pienso, y desde el instituto, presentamos esa voz de alerta para unar esfuerzos, para hacer un mejor control de esos elementos de agresión. Según las circunstancias del hecho, vemos cómo dentro de los homicidios sigue siendo la violencia interpersonal la que más produce muertes en Colombia. El 47.1% de los homicidios en Colombia
están registrados como violencia interpersonal. La violencia sociopolítica, el conflicto armado colombiano, del total de homicidios en Colombia, aporta el 14.4%. El esfuerzo grande que está haciendo el gobierno colombiano para caminar hacia un proceso de paz apuntaría a disminuir efectivamente esa cifra del 14.4%. Nos preocupa mucho la violencia interpersonal. Y si nosotros queremos estudiar el fenómeno de la violencia hacia la mujer, debemos empezar por eso. Si nosotros comparamos el conflicto armado, que produce el 14.4% de las muertes en Colombia, y lo relacionamos con la violencia hacia la mujer registrada dentro de la violencia intrafamiliar, es tan alarmante porque sería casi como las 3/4 partes de la violencia que produce el conflicto la generamos dentro de la familia, dentro del núcleo familiar. En los temas de violencia interpersonal, violencia no fatal, tenemos los siguientes registros. El año pasado se produjeron 134.552 exámenes de violencia interpersonal dentro del área de clínica forense. Y vemos cómo la violencia interpersonal en Colombia está en aumento. Viene en aumento, con una tendencia a aumento. A pesar de que tenemos una disminución de el año anterior, inmediatamente anterior al 2014, pues la tendencia se mantiene en alto. Dentro de la violencia interpersonal, la riña es la que más aporta lesionados. El 80.24% de los lesionados en Colombia es por riñas. En temas por retención ilegal, registrados en el instituto, el 11.35% de las lesiones. En ajuste de cuentas, el 4.1%. En la violencia intrafamiliar, un tema de profunda preocupación por el Instituto de Medicina Legal. Vemos cómo en línea roja tenemos la violencia de pareja. Esta violencia de pareja registra los mayores índices de violencia hacia la mujer. Vemos cómo la violencia a niños y niñas y adolescentes está aquí casi que en tercer orden. Y en segundo orden registramos la violencia a otros familiares y en último nivel la violencia a ancianos. El tema de la violencia sexual, de preocupación también en muchos aspectos. Tenemos como la violencia sexual en Colombia mantiene una curva muy estable, pero hacia un incremento. El año pasado se realizaron 21.115 estudios en clínica forense sobre hechos presumiblemente relacionados con violencia sexual. Dentro de este ámbito, la ocurrencia de la violencia sexual se da principalmente, y llamamos la atención, miren el registro de los 21.115 casos de violencia sexual en las viviendas. Se registraron 13.677 casos de violencia sexual. Parece paradójico, y hay que advertirlo al país, paradójico, que el sitio donde esperamos tener mayor seguridad, el sitio donde nuestros niños, niñas, mujeres se deben sentir más seguros, que sería el hogar, la casa, la vivienda, es el sitio donde ocurren las mayores agresiones. Y en los días, precisamente, hay una relación que contradice lo que veíamos con la otro tipo de violencia. Se disminuye la violencia sexual en fines de semana, tal vez porque la violencia sexual es el tipo de violencia que desde el punto forense los expertos la han denominado de puerta cerrada. Como es violencia de puerta cerrada, sin testigos, disminuye en los días donde hay mayor convivencia y aumenta en los días donde hay trabajo, los niños, las niñas quedan solos o en el hogar no hay mucha gente. Por eso, los mayores índices de violencia en el día se dan dentro de los días que hay mayor trabajo.
En el tema de suicidios, tema preocupante porque refleja la salud de la sociedad colombiana. Mire la tendencia tan uniforme en el tema de violencia relacionada con el suicidio. En el año anterior, en el 2014, se registraron 1.878 casos de suicidios. Ustedes ven que la población vulnerable, los grupos de edad, están relacionados en mayor medida entre los 20 y los 30 años de edad. Pero quiero registrar casos tan tristes como suicidios de niños y niñas entre 10 y 14 años. 57 casos que correspondieron al 3%. Creo que nuestra sociedad se debe preguntar y nos debemos cuestionar por qué nuestros niños se suicidan. Los mecanismos del suicidio, principalmente los mecanismos de asfixia, el uso de sustancias tóxicas y las armas de fuego ocupan el primer lugar en el tema de suicidios. Muertes y lesiones en accidentes de tránsito. Aquí llamamos la atención sobre la política de la seguridad vial, porque pues las muertes en accidentes de tránsito no han disminuido. Debemos revisar la política. En los últimos 10 años, las muertes en accidentes de tránsito siguen en aumento. El año pasado se registraron 6.402 necropsias en accidentes de tránsito. Las lesiones en accidentes de tránsito que han fluctuado en este año han logrado una disminución. Para el año inmediatamente anterior aumentaron. El instituto conoció de 44.172 lesionados en accidentes de tránsito. Dentro de las lesiones por accidentes de tránsito, las víctimas, el 50% son conductores, el 27% son peatones, un número inferior los pasajeros, el 20%. Las condiciones de la víctima, entonces, tenemos también que guarda mucha relación con el conductor y el pasajero, son los primeros afectados tanto de manera fatal como no fatal. El 46% muertes en motociclistas, 46%, el 27% por automóviles, camperos o camionetas. En lesiones, en accidentes de tránsito, un comportamiento muy similar. Ustedes ven que el 51% de los lesionados también corresponden a motociclistas y el 22% a peatones. Un tema muy importante en Colombia, el tema de la desaparición, y relacionado con la presencia de cadáveres en condición de no identificados. Vemos como la desaparición presuntamente forzada en Colombia tiene una curva descendiente muy importante. Si vemos hace 10 años, teníamos una tasa del 2.26 desaparecidos presuntamente forzados por cada 100.000 habitantes, muy alta. Hoy registramos el 0.35 desapariciones forzadas por cada 100.000 habitantes. La desaparición no forzada, sin información, por el contrario, nos presenta un incremento. Hemos pasado de hace 10 años tener una tasa del 4 desapariciones no forzadas por 100.000 habitantes a tener hoy un registro de casi 15 desapariciones por cada 100.000 habitantes. Hay un proceso de análisis muy juicioso en Forensis Datos para la Vida 2014. Con ello queremos propiciar una mejor convivencia, aunado al esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para llevarnos a un proceso de paz. El instituto da su granito de arena para que no solamente reflexionemos en ese tema, sino que reflexionemos en temas que hoy son de mayor preocupación: la mujer, los niños, las niñas y los adolescentes.